Bueno, vamos a ver si podemos realizar el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 3 de vectores, suma algebraica de vectores, cálculo de la resultante y módulo de la resultante. Graficar, para eso tenemos que obtener el ángulo que hace con el eje de las X. Bueno, muchos me preguntaron sobre este problema. Es un sistema de fuerzas. No vamos a graficar una situación particular, sino que nos dieron graficadas las fuerzas en un sistema XY, los vectores. Teníamos un vector A que hace un ángulo de 30 grados que en el semieje positivo de la Y. Este es el vector A y un vector B que tenemos que sumar a ese vector que hace 70 grados con el eje negativo de X. Entonces, tenemos el vector B que tiene un módulo de 30 newton y el A de 20 newton. A 20 newton, fíjense que lo puse sin la flecha porque estoy hablando solo del módulo, y B 30 newton. Y decíamos que este ángulo es de 70 grados. Tengo que hacer la suma de esos dos vectores, es decir, tengo que calcular la resultante de estas dos fuerzas A y B. Bueno, entonces, ¿cómo procedíamos en forma algebraica? Calculando las componentes o proyecciones. Recordemos que era una proyección, ¿sí? Proyectar un vector se podría mostrar como si ilumináramos, ¿sí?, este vector desde arriba. Entonces este vector va a proyectar una sombra sobre el eje de las X que vamos a llamar a esa proyección componente X del vector A. Si iluminamos el vector desde la derecha, ¿sí?, si iluminamos el vector desde aquí, entonces este vector va a generar una sombra sobre el eje de la Y que corresponde a esta flecha y vamos a decir que es la componente Y del vector A. ¿Qué es lo esencial acá que vamos a usar para el otro trabajo práctico? Lo esencial es ver que el vector A, ¿sí?, se puede reemplazar por sus componentes. Si recordamos el año pasado el método de paralelogramo, método gráfico de suma de vectores, si tenemos el vector AI y el vector AX y los queremos sumar, recordemos que trasladábamos el vector AI hasta hacerlo pasar por el extremo de AX y trasladábamos el vector AX hasta que pase por el extremo de ahí, y la diagonal de ese paralelogramo, en este caso un rectángulo, nos daba la suma, que justamente coincide con ese vector A. Entonces, las componentes de un vector pueden reemplazar al vector, ¿sí? Ese es el fundamento del método. Entonces, ¿cómo calculamos estas proyecciones o componentes del vector? Con lo que vimos de los triángulos rectángulos. Entonces, acá se equivocaron varios poniendo el ángulo que daba el problema. El ángulo es de 30 grados, pero es el ángulo que hace el vector A con el eje Y. Entonces, si voy a usar ese ángulo de 30 grados, es porque voy a trabajar con este triángulo rectángulo y el ángulo recto lo tengo acá. Si voy a usar 30 grados, ese es el triángulo rectángulo. Entonces, la componente AI va a estar asociada al coseno de 30 grados, ¿sí? Y la componente AX, que es esta, que coincide con esto, va a estar asociada al seno, fíjense que está el cateto opuesto a este ángulo, al seno del ángulo de 30 grados. A ese va a estar asociada la componente X. Entonces, algunos usaron 30 grados y siempre ponían coseno para la componente AX y seno para la componente AI. Eso lo puedo hacer si siempre considero el ángulo, ¿sí?, que hace el vector A con el semieje positivo de las X. Si siempre lo mido desde acá, entonces este ángulo va a ser 90 menos 30
voy a trabajar con 60 grados. ¿Sí? Y para el vector B, si mido desde acá, ¿con cuánto voy a trabajar? Con 110 grados. ¿Sí? Si trabajo con estos dos ángulos, sí voy a usar seno y coseno para componente AI y para componente AX. Siempre la misma función trigonométrica. Pero si cambio el ángulo, la función trigonométrica asociada a la componente va a cambiar. Entonces, si identifico el triángulo rectángulo y uso 30 grados, está perfecto. ¿Pero qué voy a poner? Voy a poner coseno de 30 va a ser igual a AI sobre A. Y seno de 30 va a ser igual a AX sobre A. Entonces nos cambian las componentes, ¿sí? Las funciones trigonométricas asociadas a cada componente. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar primero el ángulo de 60 grados, ¿sí? Entonces, si tomo el ángulo de 60 grados, fíjense, ubico este triángulo rectángulo. Vamos a sacar algunas rayitas. Ubico este triángulo rectángulo. Entonces, el coseno de 60 grados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a cateto adyacente, que es AX, sobre hipotenusa, que es A. Y el seno de 60 grados, ¿a qué va a ser igual? El seno de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto, que coincide con AI, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, AI sobre hipotenusa. ¿Sí? Ahí tenemos las dos funciones trigonométricas. Como quiero AX y quiero AI, entonces paso la A para este lado multiplicando. ¿Y qué tenemos? A coseno de 60 igual a AX y A seno de 60 grados igual a AI. Tenemos las dos componentes. ¿Qué pasa si en vez de trabajar con el ángulo de 60 grados, trabajo con el ángulo de 30, con este que está acá? Entonces, ¿qué me va a quedar? El coseno de 30, acá está el ángulo recto, el coseno de 30 va a ser igual a AI sobre A. Y el seno de 30 grados, ¿a qué va a ser igual? El seno de 30 va a ser igual a este cateto, que coincide con AX, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces, ven cómo nos queda coseno de 30, AI sobre A, y nos queda seno de 60. ¿Sí? Nos queda cambiado. Los valores nos van a dar igual, por supuesto, pero lo calculamos de otra manera. Entonces, ¿qué problema hay con usar este ángulo? Ninguno. No voy a tener problema. El problema lo voy a tener, por ejemplo, cuando intente hacer lo mismo con el vector B. El vector B, vamos a marcarle las componentes. ¿Qué componente va a tener? Si lo ilumino desde arriba, ¿sí? Va a proyectar esta sombra, BX. Y si lo ilumino desde acá, ¿qué sombra va a proyectar sobre el eje Y? Esta sombra, que es BI. Entonces, fíjense, ¿puedo usar 70 grados? Puedo usar 70 grados. El seno va a estar asociado al cateto opuesto, o sea, a la componente BI. Y el coseno al BX. ¿Pero qué va a pasar? BX es negativa, está apuntando en el sentido negativo, en el menos X. Entonces, cuando calcule BX como coseno de 70 grados por B, voy a tener que agregarle el signo menos, porque la calculadora no me va a dar ese valor. En cambio, si uso siempre el ángulo desde el eje positivo de las X, que en este caso era 110, el coseno de 110 siempre me va a aportar el signo que yo necesito para la componente. Pueden hacerlo como ustedes quieran, mientras lo hagan bien, por supuesto. Entonces, para B, ¿qué tenemos? BX, si usamos el ángulo de 70, como hicieron varios, va a ser igual a B coseno de 70 grados. Pero le tengo que agregar un signo ahí. Y BI va a ser igual.
es positiva, así que a BI no le tengo que agregar ningún signo. Entonces BI va a estar asociada al seno de 70 grados, porque es el cateto opuesto al ángulo de 70. Entonces, calculamos BX, BI y teníamos por otro lado AX, acá, tiene las dos componentes positivas. AX igual a A seno de 30 grados, lo voy a hacer con el otro método que varios lo hicieron así, AI igual a A coseno de 30 grados. Fíjense, usando los ángulos del dibujo, la componente X no está asociada al coseno en los dos vectores, sino que va cambiando la función trigonométrica. Entonces, ya que tengo las dos componentes de cada vector, sabíamos que el vector B lo podemos expresar como Bx, Bi, y el vector A lo podemos expresar con sus componentes, AX, AI. Para sumar los dos vectores en componente R, ¿qué tengo que hacer? Va a tener una componente que va a ser AX más BX y otra componente que va a ser AI más BI. Y luego, para sacar el módulo de R, aplicamos el teorema de Pitágoras, elevando cada una de estas componentes. Esta va a ser Rx y esta la componente Y de la resultante, cada una al cuadrado. Ojo, porque cuando elevo la componente al cuadrado, va todo al cuadrado y tenemos el módulo.